Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda al respecto? No, va, por lo menos a mí no. Bien, bien. Vean ustedes, el principio, ambas corrientes son muy principialismo, y es una corriente que viene más del corte norteamericano, ¿no? Y que da mucha prevalencia a la autonomía, en realidad. ¿Por qué? Porque yo lo que les pregunto para no ser reiterativa, pero sí porque me interesaría marcarles algunas cosas, si la licenciada les habló de de la jerarquización de los principios. Sí, algo, o sea, en el principialismo nos dijo que no hay una jerarquización de los principios. Principalmente, bueno, de que cada uno se iban superponiendo, entonces que como que ahí entraba el choque entre uno y otro, pero dijo que no hay una jerarquización, digamos, en esto. Correcto, bien. Está muy bien lo que ella dijo, porque el principialismo fue desarrollado por Bucham Childress y esa justamente fue la gran crítica que tuvo. Eh, y el tema, y acá por eso les quiero hacer hincapié, así que agradezco, Camila, el comentario, porque es verdad eso que ella les dijo, pero sí, en realidad, Diego Gracia, otro bioeticista contemporáneo, justamente frente a esa crítica, él estableció una jerarquización. Entonces nosotros, cuando analizamos un caso en el Comité de Bioética, lo primero que partimos son con esos principios del principialismo. ¿Y cuál es esa jerarquización tan importante? Principio de justicia por sobre todas las cosas, ¿no? Y el principio de justicia, ustedes ya habrán visto, si uno tendría que aproximarse a una definición, diríamos que es la justa distribución de los recursos sanitarios, sobre todo pensando que los recursos sanitarios son escasos, ¿no? Y en la práctica clínica a ustedes les va a pasar todo el tiempo que van a tener que estar tomando decisiones inundadas por este principio de justicia, ¿no? A veces no hay todo para todos en el mismo momento y al mismo tiempo. Entonces, en pandemia esto se vio notablemente, ¿no? Con el dilema de la última cama, con el problema de los respiradores, pero en la práctica clínica también muchas veces sucede que se nos presentan situaciones dilemáticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la situación de medicamentos de alto costo para niños con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Ese es un tema bien dilemático y que siempre nos interpela. Sí, Mateus. Perdón, profe, apreté sin querer. Perdón. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces ese principio de justicia, lo siguiente que también tienen que tener presente es que muchas veces nos podemos encontrar con dos pacientes que tienen una misma necesidad, pero no tienen una historia igual, ¿no? Como habíamos visto en la última clase que les di yo de las corrientes éticas, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de la ética narrativa, ¿no? Cada paciente con su historia, no solo la historia clínica, ¿no? Con toda una historia, con todo un bagaje, con toda una moral que hay que respetar y hay que atender a esa necesidad, ¿no? Entonces yo tengo dos pacientes con una misma necesidad, con un mismo diagnóstico si se quiere, pero son dos realidades distintas y yo quizá tengo que decidir a quién darle la atención, ¿no? No le puedo dar a los dos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? ¿Cómo va a ser ese criterio, ¿no? Imaginen, tenemos que ingresar a terapia a un paciente y ese paciente no tenemos cama en terapia, no tenemos posibilidad de derivar, es una urgencia. ¿Cómo hacemos, no? Entonces nosotros, por ese principio de justicia, yo no podría decir, bueno, no hay cama, vos llegaste último, lo lamento, no hay chance. Pero tampoco puedo ir y decir, bueno, voy a bajar saco a alguien de terapia, lo bajo a sala o a terapia intermedia porque es un adulto mayor o porque tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para tomar una decisión? ¿No? Acá los escucho un momento a ustedes. ¿Qué haríamos en esa situación, en esa circunstancia? Camila. Y ahí creo yo que tendríamos que ver el principio de beneficencia.
no solamente para nosotros, sino ver cuál de los dos pacientes tenemos más posibilidades de que salga de esa situación crítica, que fue mucho lo que pasó también, perdón, con el COVID, que en realidad tenían como, digamos, parámetros las comorbilidades de los pacientes, la edad, el estilo de vida. Entonces, ahí había como que había un promedio de qué paciente había más posibilidades de que salga de ese cuadro agudo y severo que estaba pasando a otro. Y dependiendo de eso, era muchas veces la asistencia, inclusive en las camas que les brindaban. Profe, Bien, es verdad, ese principio de beneficencia. Ahora bien, no está mal lo que vos dijiste, porque estamos frente a la situación clínica. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, si el paciente al que le vamos, o sea, imagínense, está muy bien lo que vos dijiste, la situación clínica, yo te voy a confundir un poco, te la voy a complicar. ¿Qué pasa si yo tengo que elegir entre un paciente que tiene 20 años, pero que tiene una gran cantidad de comorbilidades, contra un paciente que tiene 56 y el único antecedente que tiene es una diabetes? ¿A quién le damos el tratamiento? Yo se lo daría, profe, a que tiene menos comorbilidades, pero también depende del cuadro que presenta. O sea, el que tiene más comorbilidades lamentablemente tiene más riesgo de poder complicar su cuadro. Entonces, Exacto. es triste, la edad es un factor, pero hay que evaluar la probabilidad de vida y de sanación o de curación que tenga el paciente, lamentablemente. Bien, tiene el mismo es derecho. exacto lo que estás diciendo. Entonces, y ahí para cerrarles por qué la importancia del principio de justicia, existen criterios, ¿no? Y el primer criterio, o sea, primero, cuando yo voy a tener que otorgar una prestación, un tratamiento, una terapéutica, lo primero que voy a ver es el cuadro clínico de ese paciente. Y lo segundo, cuando vaya a tomar esa decisión, el determinante, yo no voy a poder discriminar por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de edad, por cuestiones de quién llegó primero. Entonces, esos criterios de justicia son los que nos van a decir, bueno, a quién le vamos a dar. Pero siempre la situación clínica como punto de partida de ese paciente. ¿Por qué les marco esto? Porque en la práctica clínica a mí me pasa mucho que veo que, por ejemplo, te entra un paciente en paro y si el paciente tiene 20 y pico de años, lo tenemos 40 minutos haciéndole RCP y si tiene 80 le hacen un poquito y después dicen, bueno, tenía 80. Eso de, bueno, tenía 80 a mí me turba, porque digo, son todos seres humanos, son todos pacientes con una misma dignidad, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que discriminar por edad y nosotros vemos, o lo van a ir viendo ustedes, que en el mundo se empieza a hablar como una gerontofobia, ¿no? Esto de, bueno, el adulto mayor quizá tiene menos, como que tuviera menos derecho al tratamiento. Por eso es que les remarco esto. Entonces, en esta jerarquización, el principio de justicia es el punto número 1 para tomar una decisión. Y el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es el de no dañar, ¿eh? Esa es la ética de mínimos. Justicia y no dañar, ¿no? No dañar al paciente quiere decir no causarle daño. Esto hoy, ahora en un ratito, le voy a pasar la palabra a la licenciada Francese, que ella nos va a acompañar hoy también en esta clase, pero ese no dañar, entonces, es no dañar al paciente, ¿eh? Aunque el paciente me lo pida, el no dañar está ahí primero. Y en esa ética de máximos, una vez que yo tengo cumplidos el principio de justicia y el principio de no dañar, va a entrar la beneficencia como tercer principio. Es hacerle el bien al paciente, que tiene límites, porque no siempre le vamos a poder hacer el bien al paciente. Porque el paciente no lo quiere, no quiere que quiero que me haga el bien, perdón. O porque también no puedo, porque no tengo los recursos. En el interior, ¿no? A mí me pasa, yo doy muchas clases en el interior, en la provincia de Tucumán, y tienen
serios problemas por falta de capital humano, y entonces a veces terminan haciendo cosas que no tienen que hacer o no le pueden dar tratamiento, ¿no? Y el tema ahí da vuelta siempre el tema de la responsabilidad profesional. Pero yo digo, siempre al paciente le tenemos que decir, si hay otra opción, pero nosotros no se la podemos dar porque no tenemos los medios, porque no tenemos nuestras circunstancias no lo permiten, entonces yo lo tengo que informar y que él decida si se puede ir a una ciudad más grande o cómo podemos resolver eso, ¿no? Entonces la beneficencia también tiene ese límite que es a veces el principio de justicia, ¿no? No le podemos dar. Y finalmente tenemos la autonomía, ¿eh? Y esto sí, la autonomía es la gran diferencia entre el principialismo y el personalismo, porque la autonomía en el principialismo está muy marcada, ¿eh? Y es esto de hacer, es la posibilidad que tiene el paciente de aceptar o rechazar tratamientos. Pensamos, cuando lo relacionamos esto con las corrientes éticas que vimos nosotros, vemos, por ejemplo, el subjetivismo, liberalismo radical, que ha inundado fuertemente la autonomía, ¿eh? Bueno, es mi cuerpo, es mi salud y yo decido, ¿eh? Yo decido qué, cómo, dónde, hasta cuándo. Que está bien, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar tratamientos, pero en el personalismo nosotros vemos que esa autonomía, ¿sí? esa libertad también se relaciona con una responsabilidad, ¿no? A lo largo del curso vamos a ver con ejemplos o cuando avancemos con los temas, vamos a ver con claridad cómo muchas veces el personalismo nos resuelve casos que desde el principialismo no podemos resolver. Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué le aportó el personalismo a la ética médica? Una mirada más integral del paciente, una mirada más desde una dimensión física, psíquica y espiritual. Camila, estás con la mano levantada. No sé si hay alguna duda o quedó de hoy. No, quedó de recién. Quedó de recién. Bueno, una sola cosita, veo el chat. Los chicos que están, Gabriela, en la facultad, ¿ya están conectados? Sí, se conectaron. Ya están conectados. Perfecto, ya la voy a dejar a la licenciada. Lo único que aclaro, porque alguien acá, María Agustina, ¿no? Dice, con el ejemplo que doy, no se debería priorizar al joven o al mayor. En realidad, ahí está el punto. Más allá de la edad del paciente, si es joven, si es mayor, yo tengo que ver qué posibilidades tiene ese paciente de salir adelante, ¿no? Porque muchas veces, a veces nos puede pasar que en la terapia tenemos pacientes que en realidad sabemos clínicamente que no tienen chances, que estamos cerca de un encarnizamiento terapéutico. Lo vamos a ver más adelante, qué es el encarnizamiento terapéutico. Y ahí ustedes, ahora, en este momento, yo los voy a llenar quizá de ideas y conceptos, pero que al final del curso ustedes van a poder integrar. ¿Por qué? Porque el encarnizamiento terapéutico tiene que ver con pacientes que ya son irreversibles y que además están sufriendo por el tratamiento que les damos. Y suele pasar. A veces, cuando yo empecé a estudiar bioética, me parecía que no existía eso, que era impensado. Y en la práctica, y cada vez lo veo más en la vida hospitalaria, que muchas veces tenemos pacientes que están ocupando recursos y que no deberían estar ahí, ¿no? Y después entonces queremos solucionar las cosas con elementos o herramientas que no son necesarias, porque tenemos los derechos del paciente. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Cualquier duda, estoy a disposición. Y ahora, Miriam, ¿cómo estás? Yo no te veo, pero bueno, te dejo la posta acá con los chicos, Estoy acá. que vamos a hablar de acto moral. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha Sí, bien. ahí te escuchamos. Ah, Una cosita poco antes recortado. de que larguen, pido por favor a todos los alumnos que pongan los nombres, comisiones y prendan la cámara, ¿sí? Porque yo les estoy controlando los que están con cámara prendida, ¿sí? Solo eso nada más. ¿me escuchan bien? Perfecto. Adelante, Sí. Miriam. Acá hay una escena en Yo Robot donde Will y la hija muere, creo, en una parte del robot. Le explica eso al protagonista, pero no puede entenderlo porque
el que quieran que salvar a la hija. No pueden entenderlo, porque... no vi la película esa. Yo tampoco. Capaz que esté buena, voy a ver si la puedo ver. El robot salva al protagonista. Al papá. Al papá. Al papá. Hay un accidente y en el accidente quedan como todo abajo del agua. Entonces lo más lógico para el protagonista es que salvaran a los hijos porque son más jóvenes y tienen más por vivir, pero el robot como que hace un cálculo y dice, bueno, no, él tiene más probabilidades de vivir en el accidente, entonces va y lo salva a él. Y entonces no. es totalmente contra, digamos, lo lógico, pero tiene que ver con eso que decía la profe recién. Ay, no, entonces no la veo. No me gustan esas películas, me ponen mal. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Hola, Otra vez profe, muy estoy bien. acá. Bien, profe. No, Acá, profe, en el texto del mapa, Orígenes de la Bioética, hay un párrafo que dice, habría que sistematizar y jerarquizar los principios a fin de poder organizar y unificar su significado conforme a una conexión jerárquica ontológicamente fundada. Del principio de beneficencia se pasaría al principio de autonomía y luego al de justicia. Entonces, al jerarquizar los principios, empezaríamos por el de justicia. ¿Estás, Gisela? ¿O se fue? A ver si leo de vuelta. Del principio de beneficencia se pasaría al principio de autonomía. En el ejemplo que ella dio, Claro, profe, pasa que la otra profe nos dio, digamos, nos explicó más o menos como que después, lo con de el Diego paso del Gracia, tiempo, se da una jerarquización de los principios del principialismo. Y, claro, y ahí nos dio un caso, por ejemplo, de dos pacientes, uno de 25 sí, años con muchas comorbilidades y uno de 52 con solamente diabetes y ambos sí, obviamente están con cuadros que necesitan una sí, cama de UTI, entonces ¿a cuál de los dos nosotros eh, le daríamos la cama? Por eso sí. sale todo esto que está ahí leyendo en el Y chat. pero ella les dijo el de justicia, utilizando lo de Diego Gracia. No, porque nosotros ahí, o sea, yo Sí, le planteé que utilizaría, por ejemplo, yo el principio de de beneficencia beneficencia. y el de no dañar al paciente por una cuestión de que el paciente que tiene 24 años tiene más comorbilidades y más chance de que su cuadro, digamos, Se complique. se complique que el de 52 años con solamente Ah, diabetes. sí, Entonces, está bueno, bien. de ahí salió todo esto. Ah, bueno, está bien, porque vos lo que no querés digamos, hay una situación clínica que te urge llevarlo, suponete, a terapia, pero por la situación clínica. Claro, como que ahí se evaluaría la situación clínica de cada paciente y cuál tiene más Claro, chances de salir del cuadro claro, que el otro que no. Entonces, ¿con cuál voy a claro, usar mis recursos? ¿Con el que tiene más chance de salir del cuadro o con el claro, que no? exactamente, porque, a ver, el tema está acá en la situación clínica. no, si lo ve. No, si lo ve. Uno siempre tiene que digamos, que tomar como camino, tiene que tomar como principio el de la situación clínica. Porque por más que tenga 25 años, pero tiene más complicaciones,
que el de 80 que está estabilizado, suponete, bueno, viste, eso, ni pensarlo. ¿Está? Bueno, chicos, vamos a hablar hoy de acto moral. Yo voy a ver si les puedo compartir un video, que es lo que me gusta para... Vamos a ver si puedo y si lo pueden escuchar. Eso también es otra cosa, si lo pueden escuchar. Lo voy a buscar. Mientras Miriam va buscando el video, a ver, ahí hay otras manitos levantadas. Bueno, Camila le había quedado levantada, pero hay otras dos, Florencia, y no sé si alguien más. Florencia. Bueno, ¿Es casualidad, Florencia, que está tu mano levantada o querés decir algo? No, perdón, profe. Fue sin querer. bueno, voy a ver entonces si puedo compartir el video. Ustedes me dicen, ¿sí? Si lo escuchan. ¿Lo están escuchando? ¿Sí? No, No, profe. sinceramente No, No, igual profe. tiene generado los subtítulos. Está y verlo, ¿sí?
Profe tiene apagado el micrófono. ¿Comentarios? ¿Nadie? ¿Alguien pasó? Disculpe, Doc, Sí. pero Sí. el video se trataría de más o menos cómo le da una mala noticia a una persona. El tema es así. El médico, es decir, el paciente es un médico del mismo hospital, ¿sí? Es muy reconocido, es cirujano, y el médico en un momento empieza con tos, problemas en la garganta y escupe sangre. Entonces el especialista, con el especialista, que es un hombre, no se lleva bien. Entonces su amigo, que es ginecólogo, le dice, a ver, esta médica que es muy buena para que te atienda, vas de parte mía. Y él va a ver a esta mujer. Entonces él de médico se transforma en paciente. Entonces quiero ver ustedes cuál es su mirada a este fragmento. Yo creo que como que el paciente se impacta cuando le dan la noticia porque es totalmente distinto estar del lado del médico que del paciente. Eh, Algo que es importante también que yo creo es que cuando el médico tiene que tratar a los pacientes, intervenir, estar en una consulta, como que tiene que ponerse siempre en el lugar del otro y empatizar, porque tranquilamente puede ser uno el que está en ese lugar. Entonces, Sí. siempre escuchando, empatizando y bueno, y a la hora de dar una noticia, como que tratar de nada, de hacerlo siempre contacto y más si es una noticia tan grave como que tiene posiblemente un cáncer. Entonces, como Sí. que esos roles como que son muy, muy delicados, digamos. Ujú. Acá dice que no lo había saludado. Sí, sí, Pedro, sí, escucho. ¿Alguien quiere hablar? Sentí que la médica no lo trató como un paciente, como otro médico. Sí. Doctora, yo creo que sí. estoy de acuerdo con la compañera que no lo trató como un paciente, sino como otro médico, porque yo creo que entre médicos así perdemos ese tacto, como sabemos que es nuestro colega, entonces perdemos esa empatía y damos las noticias a forma brusca, seco, hablando Sí. vulgarmente. Profe, yo sí. noté lo mismo. O sea, noté como la falta de tacto y también que más allá de que el paciente en este caso era médico, como que no le explicó el procedimiento que quizás no debería haber omitido porque es médico. Entonces, como que nada, noté esa falta de tacto a la hora de dar un diagnóstico y también como la poca empatía para ir explicándole a la otra persona lo que estaba pasando. Me gustó la palabra que dijiste de omitir. No solamente eso, o sea, que ella omitió toda la parte de presentarse, tener empatía, tacto con el paciente, sino de que cuando ella trata como médico de explicarle que tiene un cáncer en la laringe, ella le dice, bueno, estas son las cuerdas vocales, las laringes, y él le dice, sí, sí sé cuál es la laringe. Entonces, como que también muestra el otro lado que nosotros vamos a tener que ver, de que nosotros, a pesar de que cuando tengamos una predisposición, como en el caso que fue mínima la de ella, de querer explicarle al paciente que era su colega, él como que le dijo, sí, sí sé de lo que me estás hablando. Entonces, creo que también hay que tener un poco de empatía del shock que estaba viviendo el paciente al decirle, mira, tenés cáncer. ¿Qué es omitir, chicos? La ausencia de algo de lo que sea. Ausencia. Pero uno cuando omite algo, ¿lo hace a conciencia?
Profe, Sí, sería profe. pasar por alto algo. Pero uno sabe que, digamos, que yo lo tengo que hacer y no lo hago. Capaz que es porque le está hablando a otra persona que se formó en lo que ella también se formó, o sea, en la medicina. Es como que, bueno, yo le voy a omitir algunas cosas porque él también le debe omitir a sus otros colegas cuando recurren a él. Entonces, como que a veces como que se omiten ciertos pasos porque el paciente acá ya es un profesional de la salud. Entonces, a veces uno piensa que omitiéndole es mejor, pero capaz que no. Está bien, pero omitir es algo que yo tengo que hacer Es algo, y para no mí es lo algo hago. para mí es algo que se Sí, hace siendo consciente. No es claro. algo que pasás por alto. Ahí está. Es decir, vos lo pasás por alto, pero vos Sos sabés que lo consciente de tendrías que eso. haber hecho. Para mí es eso, omitir. Omitir sería como algo que yo lo tengo que, Te haces a eh, conciencia, digamos. O sea, vos sabés claro, como que la información vos que me lo estás tenés dando. que hacer. Sí, claro, pero a ver, omitir no sería saber algo que yo tengo que hacer y no lo hago. Claro, sería abstenerse de hacer algo, digamos, como médico. Claro. Una vez a mi hijo, por ejemplo, fue a la guardia grande, no, ya no lo acompaño más, es grande, y fue porque le dolía el estómago. ¿Ustedes lo ocultarían por más que venga con un dolor de estómago? Por más que vaya, ¿lo ocultarían? Sí, Sí, pero es nuestro ¿Sí? deber. ¿Lo ocultarían? Sí, profe. ¿Yo sí? Nosotros como ¿Sí? estudiantes de medicina sabemos que en la práctica clínica tenemos como ciertos pasos que debemos seguir. Pueden ser, por ejemplo, dependiendo del paciente, puede ser necesario o no, pero los tenemos que seguir porque así sabemos que es una forma de evitarnos ciertos problemas después. Bueno, cuando viene mi hijo a casa, le hicieron los análisis, todo, le digo, bueno, le digo, bien, ¿te revisó bien? Sí, 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 le digo, ¿te ocultó algo? No. ¿Cómo que no te ocultó? No, no me ocultó, mamá. Él tenía que ir a buscar los análisis por si tenía una infección urinaria. Entonces le digo, yo te acompaño. Entonces fuimos a la guardia, acá, de un sanatorio muy reconocido en Avellaneda, que tiene mucha fama. Entonces subo con él, es decir, le digo al de seguridad, mira, saqué la matrícula, quiero hablar con la médica y algo así, pase. Bien, pasa mi hijo, y vos le digo, Augusto, avísame. Entonces, cuando sale, entro yo. Le digo, yo soy tal, doctora, buenos días, me presento, le digo, entonces me da el parte y le digo, doctora, ¿por qué no lo ocultó? Y me dice, bueno, lo que pasa, y se puso nerviosa. Y lo que pasa que, y se puso, ¿no? Así, ¿vieron cuando una persona se pone nerviosa? Y, no, lo que pasa es que como venía con un dolor de estómago, digo, pero por más que venga con dolor de estómago, usted tiene el deber, como médica, de ocultar al paciente. Le digo, bueno, espero que sea solamente esto, nada más, lo que tiene Augusto. Porque si se complica, usted va a ser responsable. Y además, Entonces profe, hay cosas que... el dolor de ¿Cómo? panza, el dolor de panza o gástrico no solamente quiere decir que es exclusivamente de eso. Hay muchas veces que Claro. un infarto se irradia hacia el estómago. Exactamente.
Exactamente, yo iba a decir ese ejemplo, exactamente. Profe, Polifrén. pero Les pongo yo este creo- ejemplo para que no se pueden omitir cosas que un médico deba saber. Es como si yo no emitiera a una embarazada tomarle la presión. Es algo lógico. Un médico tiene que ocultar, es parte de la clínica. Es un deber, no se puede omitir eso. Porque parece que ahora, con toda esta movida de el abuso sexual, hay cosas que no se hacen y se tienen que hacer. Y les digo sinceramente, porque mi médico, uno de mis médicos, el nutricionista, que trabaja en el Hospital Posadas, si tiene que revisar a una mujer, lo tiene que hacer en presencia de una enfermera, porque es normativa del hospital. Entonces, omitir, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de acto moral, que es lo que nos interesa ahora. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el acto humano. Habla mucho esto, parte de lo que es la filosofía. ¿Están viendo el Power? No lo terminé a propósito. Bueno, el acto humano, hay características que nos diferencian de los seres vivos inferiores, de las plantas y los animales. Hay algo que nos une y hay algo que nos separa. Los elementos que tenemos nosotros, los seres humanos, es que somos conscientes de lo que hacemos. Por eso yo les puse el ejemplo este de la omisión, que me viene perfecto, porque ustedes solos lo dijeron. Es decir, uno es consciente de una situación gracias, ¿sí?, a que somos portadores de una facultad propia del ser humano, que es la inteligencia. El intelecto nos hace ser conscientes de una situación, por lo tanto tenemos ese poder de deliberar. Deliberamos frente a una situación, tomamos conciencia de una circunstancia determinada. De ahí deliberamos. Luego, hay otra facultad que tenemos nosotros como seres humanos, que es lo voluntario, es decir, depende de la voluntad. Uno muchas veces, vieron, yo les pongo un ejemplo que me pasó hoy, estaba haciendo mate porque estoy haciendo un poco de dieta, entonces la verdad que me salió feo. Entonces una persona me dice, bueno, Miriam, le pusiste voluntad. Es esa tendencia, es decir, la voluntad es una tendencia que uno tiene para querer algo. Yo en esta cosa le puse voluntad para que el mate me saliera bien, me salió mal, pero tuve esa voluntad, tuve ese querer, ¿sí?, de encaminarme hacia algo. Pero esa voluntad, esa acción voluntaria, el acto voluntario, lo hace uno luego de que deliberó una determinada situación. Yo no puedo ejercer la voluntad, no puedo ejercer ese poder si previamente no deliberé. Es decir, yo hoy, ¿qué hice? Bueno, ayer cené fideos y bueno, hoy dije, hago un poco de ayuno por la harina, ¿no? Y bueno, entonces hoy hago ayuno, ya lo deliberé, entonces tengo la voluntad de no comer
nada sólido, solamente líquido hasta determinada hora. Y eso hay que ponerle voluntad, hay que ponerle ganas. Pero previamente lo deliberé. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Sí? Todas esas acciones para dentro del acto humano, hay otra característica más, que es que ese acto tiene que ser libre. La libertad, que es un principio propio también del ser humano, también va a ser no es una facultad, no es como la inteligencia y la voluntad. La libertad depende de la voluntad. Si yo ejerzo una acción voluntaria libre, ¿te acabamos? Pero esa libertad me implica algo también. Si yo realizo una acción cualquiera de forma libre, la libertad en el acto debe ser sin presión. Y esa libertad implica ¿qué? ¿Qué implica? ¿Cuál es, digamos, lo que también acompaña a la libertad? Que haya una consecuencia en mi decisión libre. Consecuencia no, hay otra palabra. Responsabilidad, profe. Muy bien, responsabilidad, exactamente. Yo no puedo dejar de hacerme cargo de lo que hago de forma consciente, voluntaria, porque es plenamente libre. Es decir, la responsabilidad, yo no lo noté a propósito, porque muchas veces la responsabilidad queda en blanco. Porque, cuando hablo este tema, lo vuelco a la relación médico-paciente, porque yo los escucho, y el paciente decide, el paciente decide, el paciente decide, y al fin y al cabo el paciente es el que toma la última decisión. Pero a mí me parece perfecto. No hay, soy una fiel defensora de los derechos del paciente, pero uno cómo puede estar seguro que no hay situaciones ni internas ni externas que hagan que este paciente no se haga cargo de las decisiones que toma, perdón. Entonces la responsabilidad muchas veces aparece en blanco. Y uno tiene que hacerle entender al paciente que toda decisión que tome implica una responsabilidad, como ustedes también. Ustedes cada decisión consciente, voluntaria, libre que van a tomar frente a un paciente se van a tener que hacer cargo. Pero no solamente porque tienen que cumplir una ley, porque es un acto humano, pertenece al ser humano. Y porque además, es el tema que nos toca ahora, tiene un componente moral muy importante. Es un acto humano, el acto moral es acto humano, que tiene una calificación o buena o mala. Y va a depender de algunos elementos que ahora vamos a hablar. Santo Tomás nos dice, bueno, acá hay el objeto, el fin y las circunstancias, que son los elementos del acto moral. Bien. Vamos a ver esto que lo dejé libre para que ustedes lo vayamos armando.
Esta persona, ¿sí?, tiene en su interiormente, tiene una intención interior, ¿eh?, una intención de realizar un acto. ¿Mm? Bien, ahora este acto tiene un fin. Esta persona, en base a su intelecto, voluntad, que lo caracteriza, tiene una intención buena. ¿Les parece que puede ser buena la intención? Puede serlo, Puede ser. puede que no. Sí, suponete que tenga una intención mala. ¿Siempre el hombre tener una intención mala? ¿O siempre va a tender a hacer el bien? ¿Quién pregunta, eh? El hombre... Y es que el hombre busca en realidad su no maleficencia, o sea, la auto no maleficencia. Claro, bueno, entonces Sí, el muchas hombre... veces importarle las consecuencias que conlleve hacer Ah, ahí está, muy bien, Camila. Lo que tiene el hombre es que Aristóteles dice, bueno, Santo Tomás, perdón, dice, todos los seres humanos, las personas, los hombres, tienden a hacer el bien, porque naturalmente nacemos a hacer el bien. Y ese bien, ese es el fin. Por lo tanto, el fin es un bien. Es un bien. Un bien que al hombre le resulta placentero, ¿eh? Para el hombre es perfecto, es decir, lo que busca es la perfección. Eso es lo que busca, la perfección. Es placentero, es perfecto, perfectible, dice Santo Tomás, porque tiene esa intención. Así que la intención y el fin van de la mano. Pero toda acción que uno va a realizar, que estaría acá la acción, voy a poner, toda acción me lleva hacia un fin. Pero este fin no es solamente para mí, sino también que de alguna manera va a tener una repercusión en el otro. Fíjense lo que es en la relación médico-paciente. En el caso que vimos en el video, cómo accionó la médica, porque para ella actuó bien, ¿sí? Pero el paciente, ¿cómo quedó? Choqueado. Todo acto, por más que uno tenga el fin bueno, para que ese fin sea un bien verdadero, el bien tiene que ser para el otro también, porque si no, Santo Tomás dice, va a ser un bien aparente. El bien aparente es para mí, pero no es un bien verdadero, porque si yo no puedo buscar solamente el bien para mí,
más en un ambiente como el nuestro, que tenemos enfrente a un ser mucho más vulnerable. Yo tengo que buscar el bien del paciente también, no solamente el mío, para que sea un fin verdadero. Ahora, falta un elemento que son las circunstancias. Las circunstancias es el contexto. ¿Cuál era el contexto de la médica? Estaba en un consultorio, en un hospital, supónganse a la mañana, con aparatos, en determinado lugar. Es todo el contexto. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? La situación clínica que llega con un problema en la garganta. Todo eso es el contexto. ¿Está entendido? Sí, por supuesto. Sí. Ajá. Bueno. Ahora bien, esta persona, ¿sí?, que va a realizar una acción determinada, deliberada, voluntaria, acuérdense que tiene una dimensión física, tiene una dimensión psíquica, tiene una dimensión emocional, tiene una dimensión social, tiene una dimensión trascendente. Eso no se lo pueden olvidar, no se lo pueden nunca olvidar. Todas las dimensiones son importantes en el componente, dentro del componente del ser humano. Porque si no caeríamos, acuérdense, en una ideología individualista. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona va a realizar una acción en determinadas circunstancias para lograr un fin. Pero para llevar a cabo la acción, la persona necesita de instrumentos, no sé, que son los medios. Es decir, instrumentos con los cuales yo voy a utilizar para llevar a cabo la acción concreta. Los medios que yo tengo que utilizar para que mi acción sea buena, también tienen que ser buenos medios. ¿A ustedes les parece que la médica, es una pregunta, la médica utilizó los medios adecuados para llevar a cabo la acción? No. ¿No? Y no, Yo porque creo no que le no. realizó la auscultación al paciente. Era algo básico que tenía que hacer. Pero, ¿qué hizo la médica? A ver. Yo, en cuanto dice la médica que fue con el paciente y directamente le dijo que tenía un tumor, primero, anterior a eso, tendría que haber hecho muchos estudios para llegar a una estadificación y poder hablar de ese tumor. Por más que el médico tenga mucho conocimiento, daba hacer muchos estudios todavía para... Pero a ver, ¿pero qué medios utilizó la médica? Creo que en el video, al principio, ella le hizo una inspección básica, o sea, le ocultó, no lo ocultó, le palpó el cuello, le inspeccionó y luego, cuando le puso ese endoscopio, como que hizo un vistazo que llegó a la conclusión de que tenía un bulto.
Y después, cuando le quiso explicar mejor, ya directamente dijo, tiene un tumor. Entonces como que se adelantó muy rápido y el paciente como que se choqueó en este caso, el doctor. Lo que tendría que haber dicho, mire, tiene un bulto, yo le recomendaría que venga para una biopsia y descartar si es algo bueno, algo benigno o algo maligno. Y de ahí, bueno, comenzar a proceder. Profe, pero al final del video decía justamente eso, que volviera un día o dos siguientes para la realización de la biopsia. Mercedes, perdón, no te escuché bien. ¿Podés repetir lo que dijiste? Sí, que en el video decía al final que vuelva para biopsia. O sea, estábamos leyendo subtítulos, hay que ver si se tradujo como tumor literalmente o si realmente dijo bulto, o sea, si no es un error de traducción en los subtítulos, porque al final sí le dice que tendría que regresar para realizar una biopsia. Bien, correcto. En realidad, porque lo que el video trata de mostrar al final de la clase, cuando hagamos el cierre, lo vamos a notar con claridad. Lo que el video trata, en realidad lo que nosotros tenemos que ver, objetivamente, la médica actuó de un modo aparentemente correcto, ¿no? O sea, ella, en el sentido, digo, aparentemente, diagnosticó, informó al paciente, de hecho, el paciente era un médico, con lo cual no requería la misma información. Nosotros, hay cosas que todavía no vimos, ¿no? Cuando veamos la relación médico-paciente, cuando veamos los derechos del paciente, vamos a hablar del modo de comunicar, vamos a hablar de la información sanitaria, un montón de cosas que acá en realidad no estuvieron correctas analizando todo ese acto médico de modo global. Pero lo interesante y el tema, o lo que por ahí a donde tenemos que hacer hincapié nosotros, que más allá de la intención y el fin, los medios que utilicemos, y ustedes como médicos se nota mucho eso, también tienen que ser correctos y también merecen un análisis, ¿no? Y esto de la selección de los medios que vamos a utilizar también juega el acto moral, juegan las corrientes éticas incluso, ¿no? Por eso esta materia a veces lo que quizá los confunde un poco es que hay que relacionar mucho. Entonces, digo, la médica quizá no seleccionó los medios adecuadamente, ¿no? En el modo, por ejemplo, de informar o, por ejemplo, decirle al paciente lo que le iba a hacer, ¿no? Esto de la información sanitaria, no cumplió con eso, ¿no? Objetivamente ahí no estuvo mal. Pero fíjense, o quizá saliéndonos un poco del ejemplo del video, ¿no? Pero cuando recién veíamos, ¿no? En los componentes del acto moral, ¿no? Y decimos, bueno, el objeto es el punto principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. El objeto se va a relacionar mucho con la acción, ¿no? En este caso, el objeto y la acción, la médica estaba haciendo un estudio donde tenía que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces ella pareciera que lo hizo bien, en principio. La finalidad, ¿cuál sería la finalidad? Ahora volviendo al video un poco, ¿cuál es la finalidad de ese acto médico? Y conseguir un diagnóstico y un tratamiento para el paciente, digamos. Creo que sería la Correcto. fecha de una masa que podamos ver y después para decir si es cáncer o no, como dijo el compañero, estadificarlo y hacer otra serie de estudios más. Claro, ¿sabés qué pasa, Priscila? Que ahí el problema que le suele pasar a algunos médicos, ¿no? Y por eso es tan importante el tema de la comunicación, porque a veces uno cuando ve un estudio ya se da cuenta en realidad de que algo, por ejemplo, no es benigno, ¿no? Justo en yo no soy médica, me encanta medicina, cursé, tengo un par de años, pero no soy médica, así que no me puedo hacer la doctora. Pero lo cierto es que a veces uno ve algunos estudios, ¿no? A mí me ha pasado de ver, por ejemplo, un estudio de una endoscopía y darme cuenta de la lesión en el esófago que había, que era algo malísimo, ¿no? Me di cuenta, y no soy médica, se lo mando al médico y el médico me dice, tiene toda la pinta de ser un cáncer. Entonces uno lo sabe. Entonces hay médicos, ahí nosotros no le podemos mentir al paciente, pero quizá tampoco generarle falsas expectativas, ¿no? Es como que ya ahí tendríamos que empezar a prepararlo, si yo advierto esto.
Profe, disculpe. Sí. Ahí es donde yo me quedé. Es decir, la circunstancia es la que provee los medios, es decir, el dónde, el cómo, el cuándo y el por qué uno utiliza esas herramientas, o las herramientas que se le presentan en el momento son como una justificación de la circunstancia del por qué uno lo hace. No, las circunstancias, perdón, Chise, las circunstancias es el contexto, el lugar. El lugar, por ejemplo, el lugar es el hospital, la hora, lo que tenés alrededor. Tus circunstancias ahora, por ejemplo, es que estás en tu casa, no sé, en el living, no sé, a las 11 de la mañana, tomando mate, ¿eh? Las circunstancias es el lugar, el contexto, ¿eh? Por supuesto que todo interviene, por eso está las circunstancias, es un elemento importante, porque puede agravar o atenuar el acto. Suponete que, a ver, que esta médica haya estado en un hospital que no tuviera toda esa aparatología y no le pudo hacer ese estudio invasivo, ¿no? Suponete. O suponete que el proyector no hubiese andado. Entonces ahí el contexto, o suponete no lo hubiese utilizado, el contexto, las circunstancias, agrava la situación. Suponete que lo tiene, pero no lo hubiese hecho, sabiendo que lo tiene, que lo Y podía en haber este usado. caso, por ejemplo, el tema de la biopsia, antes de haberlo diagnosticado, tendría que haber hecho un estudio de biopsia que confirme que el diagnóstico de ella es certero, porque por más que lo que ella haya visto puede y tiene apariencia de ser un tumor o lo que sea, tiene que descartar primero con una biopsia. Entonces, en ese caso, ¿habría actuado bien o mal? Porque sacó solamente por deducción. Está buena tu pregunta y ahora lo vamos a ver eso. Y te vas a dar cuenta cuál es el calificativo, ¿no? Ahora vas a ver, Alba. Bueno, entonces, volviendo a las circunstancias para que quede claro. Si una persona comete un delito, un asalto, a las 12 de la noche, ¿no? Y el vendedor está solo, supónganse que es un kiosco abierto las 24 horas, a la 1 de la mañana, donde no hay casi nadie, y viene uno y lo asalta, ¿sí? La acción es mala, ¿no? Porque el robo es malo. Y el vendedor, por la hora, que es la 1 de la madrugada, no puede pedir ayuda, porque la puede pedir, pero es como que está más desprotegido. Si es la misma situación a las 12 del mediodía, seguramente el chico no va a estar solo. El acto es malo de por sí. Las circunstancias, en ese caso, atenúa un poco, pero la acción sigue siendo mala. ¿Sería siendo el bien aparente del que decían hace rato? Porque no, sí, pero la acción ahí es importante, porque cometió un delito, un asalto. La acción es lo importante. La acción. Porque supónganse que esta persona asalta con el fin de llevarle la comida a los hijos, porque le tiene que comprar un remedio. Entonces ahí sí sería un bien aparente. Porque bueno, yo tengo un fin bueno. Porque cambiaría el contexto. Ahí está. Pero la acción, lo que yo hice, que fue asaltar, no deja de ser un acto malo. Por más que el fin sea bueno.
porque aparte para saltar tuve que utilizar o una pistola o una navaja, algo. Para mí, El medio, cuando el medio es malo, la acción es mala, por más que el fin sea bueno, la calificación moral es mala. Y si es a la 1 de la mañana, es más grave todavía. Profe, perdón, entonces lo que va a definir es la acción, no el fin. Muy bien, exactamente. Muy bien. La acción que es llamada objeto es lo que me va a definir la calificación moral de estos 3 elementos. Los 3 elementos, el objeto, las circunstancias y el fin, en primera instancia tienen que ser buenos. Pero muchas veces yo puedo tener una intención buena, puedo tener un fin bueno, pero si lo que yo hago es malo, el objeto es malo, la calificación moral es mala. Aunque ayudemos a una abuelita para quedarnos con su dinero, es malo. Ô, profe, ¿Sí? eu penso que uma ação para ser boa, ela tem que ser boa para ambas partes, porque como dijiste el ejemplo, si é bueno para uno, como traer a comida à casa, comprar o medicamento, mas afinal a pessoa que foi a vítima do roubo, para ele não foi bueno, foi malo para ele. Eu penso que o bueno tem que ser para ambas partes, não só quando é bueno para uno. No, el fin, a ver. Por eso es bien aparente. No, a ver, si yo pienso que va a ser algo bueno para mí, es un buen aparente, no es un bien verdadero. El bien verdadero es cuando la acción, digamos, la consecuencia, porque todo esto lleva una consecuencia, un resultado, esta acción mía. ¿Sí? Pero yo tengo que pensar en el otro también. Ahí se transforma en un bien verdadero. Acá, toda acción tiene una consecuencia. ¿Buena o mala? Profe, yo creo que si alguno de todos, o sea, el medio, el objeto, la acción o el fin, alguno de esos 3 es malo, ya se considera como que todo sería malo en realidad. Sí, por supuesto, pero no me quiero meter en dilemas problemáticos, pero les voy a poner un ejemplo, porque si no, a ver, la eutanasia. Yo puedo tener un fin bueno. El paciente, ¿qué me va a decir? No quiero sufrir más. ¿No? Estoy haciendo una acción buena para mí, para la persona que está de acuerdo con esa acción médica. ¿Sí? Bueno, yo tengo un fin bueno. Porque dejarlo que sufra el paciente, que se vaya en paz. Y para el paciente es un fin bueno, porque va a dejar de sufrir. Escuchen el ejemplo, Pero lo que yo hago es malo, porque estoy matando. Y matar es un homicidio. Por más que yo tenga un fin bueno, y los diputados y senadores me pongan lo que me pongan,
La acción, lo que yo hago, malo. Matar, ¿está bien o está mal? Matar a una persona, ¿está bien o está mal? Está mal, profe. Está mal. Está mal, profe, pero el contexto es completamente distinto. No, pero vos te estás fijando en el fin. A ver, no quiero entrar en ideología, estoy poniendo un ejemplo. Si lo que define es la acción, está mal y listo. Está mal, está mal, está mal. Está mal. Y lo demás, lo que ustedes internamente piensen, lo que ustedes piensen es otra cosa, que ahora le voy a explicar. Internamente, porque uno puede estar de acuerdo, otro no puede estar de acuerdo, uno puede estar de acuerdo en algunas causas. Perfecto, eso no es, acá no se trata de discutir lo que uno internamente piensa, porque, a ver, nadie puede juzgar al otro desde sus valores morales. Nadie puede hacerlo. Pero lo que yo hago, la acción, es matar. ¿Alguien me puede discutir que no es matar? No, perdón, una cosa me meto un momento, Miriam, para aclarar, pero digo, en realidad lo que nosotros tenemos que pensar cuando analizamos el acto moral siempre es la conducta, esa acción, ese verbo típico que hablamos, objetivamente, ¿no? Nos guste o no nos guste el nombre, digo, pero bueno, y en bioética es un espacio de reflexión, entonces digo, yo siempre, a mí me van a escuchar decir, bueno, llamemos las cosas por su nombre. Después si tenemos una ley o el paciente está sufriendo y tenemos que ver qué hacemos con ese paciente, lo vamos a ver, porque en las últimas clases, cuando veamos final de la vida, ahí vamos a ver qué le vamos a qué respuesta o qué tenemos para ofrecerle desde la medicina a los pacientes. Y lo vamos a encontrar, pero objetivamente, digamos, ¿no? Y a veces cuesta, y miren, hace un tiempo mi mejor amiga es médica cardióloga y trabaja en el servicio de un importante hospital, en el servicio de unidad coronaria, ¿no? Y hace un tiempo debatiendo acerca del trasplante de órganos, le digo, Dani, todo bien, pero en realidad el concepto de muerte cerebral salió para que podamos sacar los órganos, le digo. Y se me queda mirando, le digo, pues el paciente no es que murió, no es que tuvo un paro cardiorrespiratorio, me mira, me sonríe, me dice, bueno, yo nunca lo pensé así, en realidad el paciente está muerto, o sea, no tiene chance de volver, no va a revertir. No, pero la cosa es por su nombre, le dije. Después discutimos todo esto que rodea el acto, ¿no? Pero digo, la acción, llamémosla por el nombre, guste o no guste. Perdón que me interrumpí, pero quería... Bueno, es así. Es decir, el ejemplo que yo di, no me gusta ponerlo, porque sé que entro en estas situaciones, pero es lo que se ve, si yo me guío por la acción, no por el fin, porque el fin es bueno. Es decir, Robin Hood, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Robar a los ricos para dar a los pobres. Es bueno. El fin es bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿lo que hacía era bueno o malo? Malo. La acción es mala. Bueno, final de vida, yo no diría final de vida. Chicos, acá yo no estoy juzgando su posición moral frente a una determinada situación. Estoy viendo lo que es el acto humano y el acto moral. Yo no puedo ponerle otra calificación dentro que un médico le dé más morfina para que un paciente se muera. Si la acción es esa, como dijo la doctora, las cosas por su nombre, no cambiemos, no hagamos algo
a ver, como la interrupción del embarazo. Sí, yo la verdad que interrupción, yo sé de dónde viene, por supuesto, pero el embarazo no se interrumpe. Yo puedo interrumpir la luz, puedo interrumpir esta clase, pero no se interrumpe nada. Sí, se termina, ya. Se termina. Claro, lo que pasa es que terminación queda mal. Pongamos interrumpir, es más lindo. Pero la acción, por más que la palabra me lo cambien, es con ira, listo, ya está. ¿Esto nos choca eso? ¿Que va a haber una ley que va a permitir a los médicos matar gente con un fin bueno? Ponele. ¿Qué nos choca? Nos vamos a convertir en verdugos. Y eso va a depender de ustedes. ¿De qué va a depender? Ahora te contesto. Va a depender de esto, porque todas las personas tenemos valores morales. Profe, yo tengo la misma duda que tiene Andrés, que escribió en el chat ahí, el tema del ejemplo que dio del robo en un horario y en otro horario porque era diferente. Porque no es lo mismo robar a las 4 de la mañana que robar a la 1 del mediodía. Si el vendedor puede pedir ayuda. El asalto se puede cometer igual. Se puede cometer igual. Y se lleva el dinero y todo, pero no está tan desprotegido como las 4 de la mañana. El horario hacía referencia a la víctima. A la víctima y está solo, suponete que está solo. A las 12 del mediodía puede pedir ayuda, le pueden robar igual, le pueden hasta matar igual, ya sabemos cómo estamos. Pero la acción no deja de ser malísima. Lo puse como ejemplo eso, como ejemplo. Profe, disculpe que le interrumpa. Volviendo al ejemplo de la eutanasia, entonces sería una acción mala con un fin bueno. Sí. Bien, gracias. Sí. Pero depende esto de los valores morales. Yo no me puedo meter, pero por más que yo tenga que esté a favor, lo que yo hago está malo, porque matar es malo, matar a una persona es malo. Si consideramos una crueldad matar un animal, ¿por qué no consideramos que matar a una persona, sabiendo, ahí está el tema, sabiendo que hay otros medios? Pero si la persona sí lo decide, porque hay un país que la otra vez contaron. Volvemos a lo mismo. A mí me pueden poner las leyes que quieran. Colombia hace años. Te recomiendo que... Colombia hace años. España hace poco. Andate a Suiza, a Noruega, Finlandia, están todos... Canadá, que ahora quiere legalizar la eutanasia por circunstancias de pobreza. Canadá, todos esos países, no discuto la ley. Yo no discuto la ley. Y la doctora acá seguramente debe tener más argumentos que yo. Yo discuto la acción. Con una sola cosa, lo que quiero, porque más allá de las normas, por eso después eutanasia lo vamos a hablar en final de vida y vamos a analizarlo, pero el punto con el acto moral, ¿no? Con esto que yo les digo, llamemos las cosas por su nombre, la acción, ¿cuál es? Lo siguiente, y quizá lo que faltó ser más enfáticos, el tema es que la vida siempre se ha considerado un bien, el bien supremo, ¿no? El hombre sin vida no existe. Entonces,
hoy lo que nos pasa en la actualidad, ¿no? Y por ahí quizá mucho por esta corriente utilitarista que está inundando al mundo en general, entonces no se la ve siempre como un bien. No siempre la vida es un bien. Ahí está el asunto y la clave por qué muchas veces se justifican algunas acciones. Y lo siguiente, siempre al momento de juzgar el acto, ¿no? Esto que Miriam recién les marcaba, lo del robo y el horario, fíjense, y me vino bien y me hizo acordar a derecho penal en realidad, pero más allá, la acción, ¿no? El delito, por ejemplo, de robar, siempre es el mismo, es robar, pero después la pena se gradúa, si eran, por ejemplo, muchos, si hubo escalamientos, si treparon, si a la persona la interceptaron de atrás y no se podía defender. Esas son esas circunstancias que hacen que uno juzgue de un modo u otro una determinada acción. Los agravantes. Sí. Esos agravantes, sí. ¿en qué irían? ¿En el medio o en el objeto? ¿Qué cosa? En la hora. No, las circunstancias. Claro, ustedes cuando, y ahí vamos a medicina, porque si no nos vamos al derecho, cosas que no lo van a entender, pero en medicina, ¿no? Cuando nosotros pensamos cómo se va a juzgar la responsabilidad de la actuación de un médico, el acto médico, de acuerdo a las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. ¿Qué significa esto? Si el médico estaba recién recibido, tiene una trayectoria de 20 años, no lo juzgamos igual. Yo no puedo juzgar a ustedes del mismo modo que puedo juzgar a un médico que hace 30 años que está trabajando en un servicio. Esa es la persona. El tiempo, lo mismo, estaba solo en la guardia, estaba en una guardia, estaba por la calle, estaba trabajando en un hospital en el norte del país o en uno de los mejores hospitales de una de las mejores ciudades del mundo. Bueno, también ahí eso va a operar de un modo distinto. Y en cuanto al lugar, bueno, también ahí, ¿no? Lo mismo, o está en una salita o está en el hospital, ¿no? Esto es las personas del tiempo y el lugar. O el tiempo también me puedo referir, ¿estaba en una situación de emergencia? ¿O podía anticiparse y actuar con prudencia frente al acto médico y decir, bueno, a ver, acá tendríamos que pensar en una adecuación del esfuerzo terapéutico o pasar a este paciente a medidas de confort porque ya no le podemos seguir dando tratamiento porque lo estamos dañando? Bueno, eso tiene que ver también con el tiempo, ¿eh? Y todo eso en el acto moral son las circunstancias. ¿Está claro? ¿Sí? Una consulta antes que siga, Sí. profe. En cuanto al acto de comunicación de médico-paciente, digamos en el caso el video, ¿dónde entraría porque supongamos, no es lo mismo informarle a una persona que no tiene un nivel, no tiene la primaria terminada, que un paciente que sea médico, por ejemplo? ¿Entraría en circunstancia? ¿El lenguaje? El nivel de comprensión del paciente, en este caso, es lo que quiero preguntar. Sería la dimensión social. Claro. ¿A dónde entraría? ¿En circunstancia acá? No, esa es la acción que... Sí. A ver, eso, por supuesto que vos tenés que tener en cuenta la dimensión social del paciente. Pero eso, vos lo tenés que deliberar. ¿Cómo le vas a hablar al paciente? ¿Qué medios vas a utilizar para hablarle a ese paciente? El hablar es una acción. ¿Me entendés? Perfecto, gracias. Es decirle, en el caso del video, cuando ella le habla, es una acción. Tiene un bulto. Después toma, no sé, un lápiz, no sé, y le dice acá, la laringe tiene un tumor. ¿Sí? El lenguaje, el hablar, es una acción. Las personas que no tienen una discapacidad sensorial en el habla, ¿sí? Hacen señales de seña. Esas personas tienen un lenguaje. Es una acción. La manera de hablar es una acción. Vos, ¿cómo le hables a un paciente? Tiene un calificativo moral.
¿Por qué? Porque vos debés deliberarlo, porque no todos los pacientes son lo mismo. Y más allá del conocimiento del paciente o no, siendo médico o no, en ese momento es paciente, más allá de que sea médico. Sí, pero puede ser, como dijo Leandro, vos te vas a dar cuenta qué tipo de paciente tenés enfrente. Porque muchas veces vas a tener un paciente súper instruido, pero lleno de miedo. Claro, por eso digo que yo creo que todo el trasfondo del video, el mal accionar es la mala comunicación médico-paciente. Sí. Es la base, digamos, el trasfondo de todo el video. Claro, porque exactamente, porque físicamente hizo las cosas bien, pero lo informó mal, por más que el paciente sepa cuáles son las consecuencias de lo que le pasa o no. Exactamente. Sí, es como que le faltó unas buenas palabras, una buena dirigirse mejor, porque hubo algo que nos destaca a todos los seres humanos, ¿sí? Que es saber actuar, es decir, pensar cómo se debe actuar. Y esto, que les voy a decir ahora, se genera con la práctica. A medida que uno va creciendo. ¿Qué es lo que siempre, en esto Aristóteles no se equivocó, por eso fue un gran filósofo dentro de la ética, que es la prudencia? Si hay algo que tiene que tener el médico, es ser prudente. Tenemos que ser prudentes en todos los ámbitos de la vida, pero si estamos frente a un paciente que sé perfectamente que es mucho más vulnerable que yo, en ese momento uno tiene que ser prudente. Hasta desde el examen físico hasta las palabras que utiliza. Y más hoy en día, profe, cualquier persona, sea un paciente X, sea un doctor, sea cualquier persona, cuando le dicen tumor, ya es significativo de muerte, Exactamente. de catastrófico, de el fin. Exactamente, muy bien, Lucas. Hay situaciones que uno tiene que ser más prudente que lo demás, porque no es decir, bueno, mira, tenés una gastritis a tener un tumor. Hay que ser muy prudente. Y la prudencia no se aprende del día para el otro. Se aprende siendo prudente. Por eso Aristóteles, cuando habla de lo que es la acción humana, porque la ética es... ¿Qué es la ética? La ética es la acción humana, es un acto humano, es el estudio de la conducta humana. Y ya vimos lo que caracteriza el acto humano. La conducta humana es lo mismo, no desde el punto de vista de la psicología, desde la ética, desde lo que el hombre hace, del objeto, cuál es el fin a lo que quiere llegar, midiendo las consecuencias. Todo esto la persona lo debe deliberar en determinadas circunstancias. ¿Qué medios va a utilizar? Siendo prudente. Por eso él habla que la prudencia es sabiduría práctica. Sabiduría, ¿por qué? Porque el hombre tiene la facultad de deliberar una situación. Y práctica, porque lo va a llevar a cabo, que va a ser el objeto. No puede ser, no puede. El médico, yo creo que es una de las características fundamentales, la prudencia, para llevar a cabo la acción.
¿Mm? Desde, ya les digo, desde el examen clínico hasta la comunicación que tenga. Porque uno puede estar cansado, puede estar inseguro, como dijo la doctora, no es lo mismo un chico que se recibe, porque yo lo pasé, que uno tiene inseguridad, qué sé yo, a un médico que ya tiene una trayectoria. Pero eso no quita que no seamos prudentes. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. No se olviden también que dentro de todo el contexto, no entra en las circunstancias, no es parte de las circunstancias, pero también la conducta ética de todo ser humano son las leyes jurídicas. Las leyes jurídicas. Porque el hombre está dentro de una sociedad, el médico también es parte de esa sociedad. Y las leyes jurídicas marcan un lineamiento, un camino dentro de la conducta ética. La ley de derechos del paciente, la ley de ejercicio, los protocolos, todo eso. Uno no puede omitir eso. ¿Está? Y por supuesto, que yo les dije, como es una conducta libre, consciente, voluntaria, libre, algo que hay que tener en cuenta, que uno se tiene que hacer cargo. La responsabilidad. Es muy importante dentro del acto moral la responsabilidad, Es muy importante. La acción que yo voy a realizar, a tener en cuenta la consecuencia, porque de la consecuencia me lleva a hacerme cargo de lo que yo hice. Yo hice algo mal, procedí mal, bueno, está en mi responsabilidad. Y no es algo que uno se tiene que asustar. Nos va a asustar, sí, pero uno tiene que asumir lo que hizo, bueno o malo. ¿Qué es más importante? ¿Los valores morales o las leyes jurídicas dentro del acto moral? Las leyes jurídicas. Los valores morales. Los valores morales. Para mí los valores también. Pero si no cumple las leyes, va preso. Para mí los dos. Si no cumple las leyes, va preso. Así que un testigo de Jehová, porque no se quiere transfundir, va preso. Una persona que por su creencia cultural, que no quiere ser donante de órganos, va preso. Porque hay una ley que todos somos donantes. Va preso. Pregunto, ¿va preso? Creo pero dentro de las mismas leyes también se contemplan las excepciones. Sí, hay excepciones, exactamente. Excepciones. Claro, justamente por
el tema que sacaban antes, en el caso de la interrupción del embarazo, la objeción de conciencia, por ejemplo, en el caso del profesional. En el caso del testigo de Jehová también tiene derecho, o sea, ahí entraría, creo, la autonomía del paciente, de decir, bueno, se le explican las consecuencias, y creo que es más complicado en el caso de los menores, por ejemplo, que suele intervenir por ahí. O sea, he conocido un caso personal, digamos, donde sí hay que se interviene la justicia y demás, pero sí, la ley contempla esas cosas. No sé qué tan fácil sea aplicarlas, pero de que están contempladas, en algunos casos están contempladas. La autora acá me dice, ya estaría muerto igual, no sé qué onda con eso, no entiendo lo que me El donante dice. de órgano me parece que se refiere. Bueno, pero no le vas a preguntar a la familia, es decir, por más que esté muerto, vos vas a hacer cualquier cosa. Ojo con eso, ¿eh? ¿Las leyes son justas? Me va a matar la doctora. ¿Las leyes son justas? ¿Son justas No las leyes? siempre. O sea, puede ser justo para una persona. También te juzgan por quien seas. Otra. Las leyes tienden al bien común. Y las leyes se conforman por personas con distintos valores morales. ¿O no? ¿Los valores morales se conforman por distintas personas o son subjetivas? Son subjetivos. Las morales. Es propio de cada uno, los valores morales. Claro, Y de morales una de cada sociedad uno. también, obviamente. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con la ley de órganos. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no le vas a preguntar a la familia si quieren que le ablacionen los órganos al familiar? ¿Quién es el Estado para apropiarse del cuerpo de uno? Por más que el fin sea bueno. ¿Por qué una ley me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Por más que el fin sea bueno. Se ha visto eso. Si el trasplante de órgano es una acción solidaria y me lo estás poniendo por una ley, haceme una ley que promueva una educación y que se cumpla, no una ley autoritaria que dice que no hay que preguntarle a la familia. Por supuesto que gracias a Dios esto no se hace, los médicos actúan bien. Pero ¿cómo no le vas a preguntar a la familia en un momento tan crítico? Claro, sí, es el responsable directo justamente de la persona. Bueno, la ley te dice que no. Sí, ya sé, yo no estoy de acuerdo con la ley tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿sí? Bueno, entonces, para la calificación moral, como ustedes lo sacaron solos, me parece muy bien, el objeto es lo más importante. Lo que yo hago, una es la duda. acción concreta. ¿Sí? Entonces puedo decir que la acción define la calificación moral Sí. y la acción va a estar, o sea, voy a actuar bajo el valor moral de cada uno, o sea, cada uno va a actuar bajo el valor moral de cada uno. Sí, pero también las leyes, ojo, las leyes también tienen importancia. No puedo omitir la ley. No la puedo omitir. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. No puedo, porque estoy dentro de una sociedad y las leyes están. Asesinato ¿Cómo? No, me parece que se había desviado. Chicos, ojo con eso, porque las leyes están y hay que cumplirlas, y para algo están. Yo no puedo hacer lo que quiera con el paciente. El paciente tiene sus derechos y obligaciones, por supuesto. Y la ley está. Yo no puedo descartar la ley. No se confundan con eso.
Pero dentro del acto moral, el objeto, la acción concreta es lo más importante. Yo hago algo malo, por más que el fin sea bueno, es mala la acción. Y por último, me queda esto. Perdón, Miriam, una cosita para explicarles y ahí ya te dejo, pero lo que sí tengan en cuenta, Miriam decía, yo no puedo no cumplir la ley, ¿no? Pero acuérdense, lo vamos a ver más adelante, pero en algunos casos, cuando la persona considera que la ley es injusta, que va en contra de sus íntimas convicciones y contra sus valores morales, entonces podría no cumplir esa ley que considera injusta, haciendo uso de lo que se llama la objeción de conciencia, que eso lo vamos a ver, ¿eh? Pero existe esa herramienta, ¿por qué? Porque a veces pueden salir normas que vayan en contra de nuestras íntimas convicciones, ¿no? Entonces, ahí yo, es verdad, tengo que acatar a la norma, tengo la obligación, pero no me puede, como Miriam hace un ratito decía, no, ¿cómo hay una norma que a mí me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Fíjense que con la del trasplante de órganos y el donante presunto, cada ciudadano puede decir, somos donantes presuntos, pero podemos emitir nuestra voluntad y decir, yo no lo voy a donar. No podría el Estado obligarme a donar, ¿eh? Acá no nos está obligando. Listo, Claro, y ahora sí, no quise meterme en la objeción de conciencia porque era algo más. No, porque lo vamos a ver después. Pero, Claro. pero para que sepan, porque a veces No, a mí me está gusta bien. ir relacionándoles para que vean ellos, esto es por acá, bueno, para ayudarlos Claro. quizá a Claro. construir. Sí. Bueno, la acción de doble efecto, esto lo describe Santo Tomás de Aquino cuando habla del acto humano, y luego lo importante que es tomado por bioticistas, porque en el ámbito médico, muchas veces cuando uno en una situación de urgencia hace algo bien, tiene la intención de salvar una vida, pero hay un efecto malo, ¿no? A consecuencia. Y como dice ahí, es una sola acción que deriva dos efectos, uno bueno y otro malo. Por eso es la acción de doble efecto, principio de doble efecto. Entonces, al mismo tiempo se tienen que dar distintas condiciones. La primera es que la acción sea buena, es decir, la acción, el objeto, la acción sea buena. Lo que yo hago sea bueno, o al menos indiferente. Que el fin, la intención, sea buena para alcanzar el efecto bueno. Es decir, yo tengo una intención buena para alcanzar un efecto bueno. Que el efecto primero sea bueno, pero, y acá está la clave, que ese efecto primero sea bueno, pero surja un efecto malo con dos palabritas: no querido, no buscado. Ahora le voy a poner un ejemplo. Y, por supuesto, que exista una causa proporcionalmente grave para actuar. Uno de los casos que yo siempre pongo para de ejemplo, yo tengo una paciente o un paciente con una enfermedad oncológica. Se diagnostica, entonces tiene que someterse a una quimioterapia. Tengo una situación grave, proporcionalmente grave. La enfermedad oncológica necesita la quimioterapia. La acción es buena, lo que yo le indico. El fin a que quiero llegar es bueno para mí y para la paciente.
que es atenuar la enfermedad o que es, no sé, que no haya metástasis, bueno, pónganle lo que sea. Pero surge un efecto malo, no querido, no buscado, que es la caída del cabello, la inmunosupresión, los malestares estomacales, el decaimiento, que son pacientes inmunocomprometidos, bueno, que son los efectos adversos de no solamente la quimio, sino también de algunos medicamentos. Pero lo que yo hago, mi acción es buena. Pero surge un efecto malo, no querido, no buscado, ante una situación grave. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Muchas veces nos vemos en situaciones, mi hija que es instrumentadora me cuenta situaciones, por ejemplo, en algunos hospitales de provincia, que hay muchos, la delincuencia abunda y llegan algunas personas, sobre todo hombres, que, no sé, hay algunos que tienen, se ve que les balean las piernas, ¿no? Y muchas veces no, en algunas ocasiones hay que amputar. Una vez me contó mi hija que dice que el cirujano le dio la pierna, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Esa persona entró directamente a quirófano y la intención a una situación grave, pero lamentablemente el efecto malo, no querido, no buscado, fue amputarle la pierna, porque la situación clínica llevó a eso, que no le pudieron salvar la pierna. Sí, porque lo habían baleado varias veces en la pierna. Entonces, la acción que hizo el médico, bueno, pero bueno, le surgió un efecto malo, no querido, no buscado. Bueno. Doctora, disculpe. Sí. Sería entonces el mismo caso de un paciente diabético con una necrosis en pierna. Sí, claro. Pero, claro, una situación grave, sí. Ahí entraría lo que sería, por ejemplo, el principio de doble efecto, que es cuando tenés el bien físico, pero el mal moral. Por ejemplo, el bien físico. No. Bien. No. Acá se habla de la acción. No. Acá no. No, eso del bien moral no es bien moral, son los valores morales. Ojo, Mas el fin sería bueno porque en ese caso salvó la vida del paciente. Sí, el fin es bueno, por supuesto, pero hay dos efectos, uno bueno y otro malo. Yo tengo un fin que es bueno, salvarle la vida, pero para salvarle la vida le tengo que amputar la pierna. Yo no entré a quirófano para amputarle la pierna. Yo intenté salvarle la pierna, pero no se la pude salvar. Entonces me surgió un efecto malo. ¿No sería un mal querido, menor? no. ¿Cómo? ¿Sería el mal menor? Eso, muy bien, el mal menor. Muy bien. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Muy bien. Guillermo.
Muy bien, exactamente, felicitado. Muy bien pensado, el mal menor. Chicos, ahora ya tenemos que ir terminando, los que se tengan que desconectar, no hay ningún problema. Una sola cosita, no, acá con esto que estábamos hablando, porque no piensen ustedes que siempre cualquier acción va a estar justificada si estamos salvando la vida. Siempre tenemos que también respetar la autonomía del paciente en el caso clínico, ¿no? En el caso de emergencia, ¿no? Que nos contaba la profe recién, tenemos que amputar y amputamos. En el caso de emergencia tengo que transfundir y desconozco si es un testigo de Jehová o no, transfundo, porque tengo que, el primer deber que ustedes tienen es la beneficencia. Pero si el paciente te rechaza un tratamiento, te dice, mira, no me amputo y se va a morir, bueno, vamos a ver después qué hacemos con ese paciente, ¿no? Cómo lo abordamos, pero la autonomía hay que respetarla. Después vamos a ver autonomía, no se perturben ahora con eso. Pero tengan también eso en cuenta, ¿no? No es que siempre tenemos que aferrarnos a que tenemos el deber de salvar la vida, ¿eh? Porque eso también a veces al médico le cuesta, así como a veces digo, bueno, la vida no es un bien, y en ciertos casos el mismo médico muchas veces considera que la eutanasia no es algo malo, también muchas veces dice, no, tengo que salvar la vida y reanimo siempre, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro, acá son situaciones graves, puntuales, como las que yo les expliqué. En el caso del que tuvieron que amputarle la pierna, se entró descompensado ese hombre. ¡Qué autonomía! Ahí entró desmayado, hipovolémico, a quirófano derecho. Lo sacaron de ambulancia, le hicieron a quirófano. Listo. No hay consentimiento, sí hay consentimiento, pero... Exacto. Hay incluso una exhibición del consentimiento, eso lo vamos a ver cuando veamos los derechos de los pacientes. Así que bueno, nos veremos la semana que viene, el viernes a la misma hora, en el mismo lugar, acá por el Zoom, por esta vez. Cualquier duda, chicos, nosotros, yo después les subo en la plataforma el Power que nos compartió hoy Miriam, y también yo ayer la comprometí a que vamos a armarles un artículo con esto de acto moral, un apunte para que ustedes lo tengan, porque el apunte que había quizá merece por ahí una revisión y tratar un poco de aterrizarlo para que les sea más fácil, porque es un tema importante. No quiero que lo digan las cosas de memoria, ¿no? Yo la verdad es que mi propósito es que ustedes esto lo entiendan, para ver cómo es que juzgamos las acciones de los médicos. Sí, para que sea más fácil ponerlo en práctica, prof. Exacto, para que lo puedan poner en práctica. Piensen que la mayoría de los casos de muertes de pacientes, creo que el 80% se deben a errores médicos, dice un último estudio que se hizo ahora, ¿no? Entonces digo, bueno, el primer deber ético del médico es saber. Entonces, saber de medicina y un poco entonces en ética y en bioética, lo que pretendemos es que ustedes entiendan y que puedan tomar decisiones conscientes, desde la prudencia. Bueno, dicho todo esto, los liberamos, que tengan un buen fin de semana, cualquier cosa nos escriben, estamos a disposición y bueno, y prontito nos veremos presencial, supongo.